Muchas gracias. Como vamos a aprovechar la ocasión para tener una transmisión en vivo, y estamos opinando del sonido, cámara, aquí voy a manejar. Muchísimas gracias por la invitación que me hace esta institución educativa y muy contento por venir a Chiapa de Corzo también. Bueno, es parte de los pueblos con más tradición y más arraigo en esas fiestas. Dice que esta festividad del 3 de mayo dedicada a Santa Cruz tiene una historia que es importante que la conozcan. Parte de lo que vamos a ver hoy es esa historia. Y espero no brincar de esa línea hacia la cuestión que es religiosa, tendenciosa, para que pueda ser para muchos. No traigo ese propósito, es conocer la historia alrededor de esa festividad. También, de alguna forma, contamos con una hora, ¿verdad? Más o menos, para que tengamos el tiempo que vamos a platicar eso. Y he determinado que vamos a hablar de la historia y de la costumbre, porque son dos situaciones diferentes. ¿Sí? Sí hay una parte que fundamenta la existencia de esa tradición, pero hoy, hasta el día de hoy, como lo aplicamos nosotros, corresponde más a una costumbre. ¿Sí? Vamos a empezar a ver desde dónde surge esta historia, ¿no? Y tenemos que ubicarnos allá en las zonas, casi no se ve la imagen, pero vamos a tratar de ver el Mediterráneo, Turquía, Jerusalén, Italia, ¿sí? Todo lo que es la cuestión de la Europa, que en este momento, si recuerdan ustedes, es una zona de conflictos de tiempo de los inicios del siglo religioso, siglo I. Todo aquello está en constante conflicto bélico. Los egipcios han desaparecido, hay una gran. El Imperio Romano ha dominado todas esas regiones, teniendo guerras sobre el tiempo. Es importante determinar ahí la existencia de un soldado que se llama Constantino. En especial Constantino acaba de morir el papá y él puede asumir el imperio, pero hay otro personaje también, otro soldado romano que quiere ser el emperador. Entonces tiene que haber una guerra entre los dos grupos para ver quién se queda. Constantino gana esa batalla allá en un puente, en este lugar que se llama Milvio, ¿sí? Puente Milvio, ¿sí? Ahí en el 312 gana la batalla. Y ustedes van a decir que tiene que ver este personaje con todo lo de la Santa Cruz. Bueno, en todo el pueblo romano, estamos hablando del año 300, ¿sí? Ya se venía divulgando ya una historia de un personaje, ¿sí? Que se llamó Jesús, ¿sí? Y se acordaban de Jesús porque ya había sido, se había regado toda la filosofía de esta persona en toda la región romana. Todos sabían de la existencia de la creencia cristiana, pero no se aceptaba y no se oficializaba, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que todos se daban cuenta que habían agrupaciones, que habían eventos ocultos, se hablaba tanto de Jesús, pero los romanos no lo aceptaban, ¿sí? ¿Y qué pasa con Constantino? Él estaba rodeado de gente que creía en aquel personaje que había muerto hacía 300 años, ¿sí? Y Constantino se dio cuenta que ya no se podía más. En cuanto él asume el poder, dice, ¿saben qué? Vamos a aceptar la creencia, ¿sí? De los cristianos. Lo vamos a oficializar. Así que es Constantino quien determina, ¿sí? Que ya se le dé bases a la creencia religiosa que había dejado Cristo. ¿Sí? Así que por eso es importante Constantino. Vamos a ver si. Pero todo tuvo que ver con esa guerra. Si la hubiera ganado, si se hubiera perdido, miren qué iba a pasar. Bueno, resulta que Constantino tuvo también un milagro, por decir así, en una de aquellas tardes, cuando estaba con su ejército, junto con su ejército, vieron que allá en el cielo se asomó lo que ellos llaman como un escudo, ¿sí? Un escudo que tenía un símbolo y tenía
tenía una leyenda, ¿sí? Todos los soldados lo vieron y quedó atestiguado así, ¿sí? En el pleno cielo, superpuesto en esa tarde, ¿sí? Vieron el lema "In hoc signo vences". ¿Y qué quiere decir? Con este signo vences, o con este signo vencerás. Se trataba de un signo, y con esta leyenda. Los ministerios que acompañaban a Constantino le dijeron: ¿sabes qué? Es un mensaje divino, y vamos a ocupar en nuestro estandarte ese signo que está ahí, lo vamos a ocupar, ¿sí? Y no ocupemos el que estamos ocupando hoy, que es un águila. Ellos ocupaban un símbolo de una águila, ¿sí? En sus ejércitos. Así que lo cambiaron a este símbolo, ¿sí? Es lo que dice la historia, que eso ocurrió. Bueno, el símbolo todavía no lo muestro, dijéramos, para darle emoción. No sabemos qué símbolo pudo haber sido, ¿sí? Pero vamos a ver la siguiente imagen. Aquí aparece un cuadro pintado por Rafael 1000 años después, ¿sí? Donde hace alusión a Constantino, ¿sí? Está aquí, junto con su ejército en ese lugar, y allá al fondo se ve, pero no se ve bien en la imagen, de arriba, esa situación de ese círculo, de ese símbolo. Pero como ya es una pintura hecha 1000 años después, ya aparece una cruz. Ahí se lo ve más o menos una cruz, un poquito desfasada así, y la leyenda como una ola hacia allá, pero fue pintado 1000 años después. Pero entonces, ¿qué vio Constantino? Aquí aparecen las dos imágenes, y aquí está Constantino viendo la imagen, allí hay una cruz. Pero lo que Constantino vio fue este símbolo. Es un símbolo que pudiera ser desconocido para nosotros en este momento, ¿sí? Resulta que ese símbolo había sido utilizado por todos los cristianos para hablar de la presencia de Jesús. Y se trataba de una transposición de letras, de una X, ¿sí? Y una P. Entonces, esas dos letras les llamaban ellos Hiro, ¿sí? Crismon, ¿sí? Aquí está, la CR, que se incrusta en ese símbolo que parece ser una corona y parecen ser dos letras. Ese era el símbolo de los cristianos. No había una cruz, ¿sí? No había una cruz. Entonces ese fue el símbolo que pudo haber usado Constantino en esa batalla. ¿Por qué es importante decirles esto? Porque a 300 años de la historia de Cristo, ¿sí? No se reconoció una cruz, no había una cruz, ¿sí? Aquí de nuevo estamos viendo el elemento, ¿sí? Simbólico de la incrustación de dos palabras, Siotos, Cristos. El nombre de Jesús, ¿sí? Que quiere decir ungido, ¿sí? Y que ungido es al que le han puesto un aceite, ¿sí? Y solo se lo han puesto a un Mesías, en la creencia de ellos, ¿sí? Y ese es el símbolo de Cristo. También establece, por ejemplo, el, el, la, el alfa y el omega como símbolos del abecedario romano, ¿sí? Lo que determina el principio y el fin. Ya había una comunicación de la presencia de un personaje que había venido a cambiar el pensamiento humano, que había sido Jesús. ¿Qué dijo Constantino? Bueno, yo voy a aceptar ya que se pueda practicar, ¿sí?, todo el pensamiento religioso cristiano, pero necesito evidencias, ¿sí? Necesito que conformemos ya un protocolo, ¿sí?, para poder creer en Jesús y cambiar todo el pensamiento romano. Es una tarea difícil, pero rápidamente se lo planteó. Por lo tanto, es a él que se debe, ¿sí?,
que se haga la primera gran reunión de todas las representaciones en toda esa región, de representantes que estaban pensando y que estaban practicando la filosofía de Jesús. Los trajo para que escribieran, ¿sí?, el documento que después se va a llamar Biblia, ¿sí?, que se juntaran todos los pensamientos que se habían tenido de Jesús, que se escribieran, que se ratificaran y que se conformaran en una regla de trabajo tras la cual iba a aparecer la creencia de Jesús. Pero sobre todo, ¿sí?, teníamos que encontrar, ¿sí?, el elemento gráfico que lo iba a representar. Se iba a cambiar aquel símbolo del pez que también se usaba para hablar de él, ¿sí?, a un nuevo símbolo. Pero no sabíamos qué símbolo es. Entonces, resultó que dice, si necesitamos evidencias de la existencia de Jesús, su madre, que ya estaba alineada al sentido del cristero, se le hizo fácil decir, puedes ir a Jerusalén a buscar evidencias. Te voy a mandar a ti para que seas encargada de buscar evidencias de la existencia de Jesús. Te vas con todo tipo de gente de apoyo para que lo puedas hacer. Y es Helena, la mamá de Constancio, de Constantino, ¿sí?, quien irá a buscar estas evidencias y después se volverá Santa Helena, ¿sí? Después se volverá Santa Helena. Pero es ella la que viaja a Jerusalén a buscar, ¿sí?, evidencias de la presencia de Jesús 300 años después. Ya para ese tiempo Jerusalén se había cambiado, ya todo estaba modificado. En donde pudo haber estado el lugar donde fue el crucifijo, el Calvario, donde crucificaron a Jesús, allí se había construido el templo de Venus, hecho por otros romanos, porque los romanos creían en los planetas. Entonces Venus, como una estrella, se le había otorgado un templo. Y sabían, ¿sí?, de las historias que ahí había estado, ahí habían estado los crucifijos, donde se había sacrificado, ¿sí?, a Jesús. Tenían las referencias. Bueno, pero hasta eso era difícil saber exactamente de dónde era. Bueno, se tuvieron que investigar, y por eso dicen a Santa Elena como una de las primeras arqueólogas, porque se empieza a investigar sobre el terreno y los lugares históricos donde se llevaron a cabo los sucesos, ¿sí?, que contaban los escritos antiguos. Así que sí se encuentra el lugar, se logró encontrar el lugar completo donde había estado, se lograron ubicar los sucesos y ahí se empezaron los trabajos de investigación. Pero no encontraban nada. Ya estaban un poco desesperados el asunto porque no encontraban evidencia, sino hasta que después de haber tirado el templo de Venus, porque se deseaba colocar ahí un templo cristiano, que ahí se encontraron restos de las cruces. Fue muy importante esa noticia, nos alegró mucho, y sí habían restos de maderos de esas cruces. No sabemos si se encontró la cruz completa o cuánto se encontró, pero había evidencias. Cuenta entonces la parte mística de esta religión, que estos pedazos de madera, para comprobar que era donde había estado Jesús, como tienen santidad, pueden sanar. Así que a una señora enferma le pidieron tocar los maderos para saber en cuál había estado Jesús, porque son 3 crucifijos que habían habido, a 2 ladrones y a Jesús. Así que los maderos en los que le correspondían a la cruz de Jesús, estos sanaron a la persona enferma. Y ahí que dijeron, estos son los maderos que corresponden a él y son los que les vamos a llevar. Bueno, vamos adelante. Helena descubre más elementos, más reliquias en su tiempo que está ahí en Jerusalén, con la ayuda de los judíos, quien le dice dónde están. Recupera un pedazo de tela, dicen que recupera parte de las espinas, clavos, objetos antiguos que pudieron haber sido de Jesús, y hasta un
piedras de una escalinata donde Poncio Pilato lo ajusticia, ¿no? Todos estos restos representaban reliquias importantes que ella logró encontrar, ¿sí? Sigue, un poquito antes, vamos a regresar. Todo esto nos sirve a nosotros para pensar, ¿sí? Cómo pues, se está construyendo la simbología sobre la cruz. Hay palabras que van a ocupar ellos como invento. Así se produjo el inventio, que significa encontrar. Esto del inventio es importante decirlo porque en el momento que se logra identificar que se trata de la madre de la cruz, en ese momento es donde se le aplica la palabra inventio. Hemos encontrado. ¿Sí? Y eso ocurre precisamente el 3 de mayo. ¿Puedes pasar la otra? Miren, ocurre un 3 de mayo del 326. Por eso es que se determina que ese día será la fiesta de la cruz, del encuentro de la cruz. Se supone que hay muchos trabajadores ocupándose de la búsqueda de estos lugares porque en la costumbre constructiva, ¿sí? Lo que se va quedando como escombro lo dejan abajo. Y eso tiene hasta hoy Jerusalén. Y todo está enterrado. Se puede encontrar muchas cosas enterradas. Por eso es que tiene razón. Estas cruces se quedaron enterradas y que fueron recuperadas. Bueno, pero sobre eso se empezó a construir un templo, ¿sí? Por la santidad que tenía el lugar. Y se van identificando los demás elementos que conforman todo este lugar, hasta dónde está la tumba de Jesús. Todo está en un solo sector. Así que hubo todo el trabajo de arqueología que tardó años. Elena ya no ve construir sacrificios. Ella va a morir en los siguientes años. Pero queda entonces, ¿sí? En el diccionario litúrgico que manejamos queda la palabra intención de la cruz, sí, que festeja el encuentro del 3 de mayo. Que ella dice, vamos a hacer una fiesta, y se supone que se hace un recorrido con estos restos como santos alegres de haber encontrado la evidencia, hasta los mismos judíos. Se hace un recorrido de estas reliquias por Jerusalén y se hace una fiesta. ¿Sí? Por eso determina que sí existe una fiesta de ese día del encuentro de las cruces. Pero luego, en el tiempo, ¿sí? Fue desapareciendo esta festividad. Fue desapareciendo. Y fue ganando más la otra fecha que se llama la exaltación de la cruz, que ocurre el 14 de septiembre. Por eso hoy hay la confusión de que en el año se celebran dos festividades de la Santa Cruz, pero ya se ha borrado desde el 3 de mayo de la festividad de Santa Cruz oficialmente. No se celebra, la iglesia no celebra, lo hace el 14 de septiembre. Por eso pongo las dos fechas importantes en el año de la festividad de la cruz. ¿Sí? No hay otra fecha. Pero hay confusiones en las celebraciones, hay confusiones en los años. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? En algún tiempo viene la confusión de borrar la fecha festiva. Esto ocurre también allá, en uno de los momentos en que se está corrigiendo la liturgia religiosa de cristiana. Ocurre ese error de sacar el 3 de mayo, sucede más en Europa, y los europeos dejan de celebrar el 3 de mayo. Pero en América Latina llega tarde la noticia, ¿sí? Y ya se había acentuado el uso del 3 de mayo. Y allá se empezó a establecer más la fecha, el 14 de septiembre. Así que se celebra también la actividad de la festividad de la cruz, diferente a Europa, diferente a América. Aquí en América se empezó a sentar más que fuera el 3 de mayo. Pero la iglesia dirigida desde Roma no la señalan así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros nos quedamos con la costumbre. Ya no nos quedamos con la historia.
Por eso creo que es importante esas dos partes para entender qué está ocurriendo con esta fecha. Vamos a ver. Como les decía, Santa Elena encontró más reliquias y estas fueron repartidas. Se llevaron a diferentes lugares donde se empezó a generar las grandes organizaciones de gobierno religioso. Ellos determinó que en Constantinopla quedara algo, que en Jerusalén y en Roma. Así que ahí están repartidos todos estos elementos, dando fe de ello. Tan importante fue que en Roma se va a construir la basílica romana de San Pedro. Ahí se asienta la piedra base de San Pedro para la creación de la fe cristiana. Y no falta que se robaran en Jerusalén, ¿sí?, algunos de los objetos también. En las situaciones y los conflictos que tienen esta región, ¿no?, se perdieron muchas de las reliquias. Las piedras que servían de la escalinata, estaba el jurado de Poncio Pilato, esas piedras sí existen y están en los grandes templos allá en Roma. Existen todavía las reliquias físicas, ¿verdad? Vamos adelante. Fíjense que estos trozos de la cruz, como les digo, que no era una cruz completa, son fracciones de esa cruz. Dice que hasta aquí en la Ciudad de México se tiene también una pequeña silla de ella. La iglesia repartió estos elementos que son tan importantes al nuevo presidente de su organización religiosa y llega a México una pequeña fracción, una silla de ese madera. Hasta ese grado ha llegado la importancia de esos restos que ha encontrado Elena y que hacen que sea nuestra fe en la creencia en dos sentidos. Uno es el creer en el sentido de esa madera que hizo contacto con Jesús. Entonces nosotros sentimos que nuestra celebración es hacia el símbolo de la madera y aparte va a ser el sentido filosófico de la persona. Vamos a ver qué pasa. Vamos por abajo. No se logra ver tampoco el gran conjunto, ¿sí?, de esta pequeña colina donde se llevaron a cabo todos los sucesos, pero aquí en el mero centro, abajo de este gran ahí se construyó la tumba de Jesús y se determina que abajo está el lugar donde estuvo su cuerpo. Hay toda la historia así, resucitó porque habría un cuerpo. Y aquí se colocó la capilla dedicada al tiempo a Santa Elena. ¿Sí? Todo allí está organizado al grado tal que también está el lugar del Calvario, la tumba, la capilla de Santa Elena y un atrio también sirvió para exhibir a Jesús. Entonces, todo está en ese conjunto que Santa Elena decidió que se construyera. De ahí importante de Elena que se liga a esta historia, ¿no? El misal romano, por ejemplo, que se mantiene hasta el día de hoy, sí determina la existencia del 3 de mayo, miren, el 3 de mayo, la invención de la Santa Cruz. Está determinado como una fecha importante dentro del misal. ¿Qué quiere decir? Que no lo pierde totalmente. En 1960 se recobra que exista la fecha, ¿sí?, pero no se determina qué va a hacerse. ¿Sí? Pero ahí está, por ejemplo, pasemos a lo siguiente. Ahí está, 3 de mayo. Misa de la invención de Santa Cruz. Sí se va a determinar una misa y sí se determina que exista el horario para la misa, ¿no? Dentro de la misa no explica exactamente por qué razón se va a hacer, no debe ser tampoco, pero no explica, pero sí establece la importancia. Yo ni logro ver tampoco hasta
por el valor del leño en la vida. El leño de la vida es la cruz. Va a aparecer entonces la palabra leño, ¿sí? De ahí la importancia de que el leño se refiere a esas pequeñas astillas sacadas de este madero, ¿sí? El valor que tiene la madera que tocó Jesús, ¿sí? Es lo que se venera, ¿sí? El sentido de la madera, el sentido de la astilla. Y a lo que refieren ellos, es siempre el valor de la leña de la vida, ¿sí? Siempre va a estar presente, la madera. Vamos a ver. También en la oración se vuelve dice, a los que quisiese que triunfasen por el leño de la Santa Cruz de tu Hijo. O sea, está haciendo referencia a la festividad de la Santa Cruz. ¿Sí? Esto que quiere decir que hay esas contradicciones en el tiempo y retomadas de nuevo en el misal deberían de ser la base para tener nuestra actividad religiosa, ¿sí? Pero no se está haciendo, ¿sí? Fíjense que solo los templos que se refieren a Santa Cruz, los templos de Santa Cruz, sí dan espacio para tener una misa con el temor de que la gente lleve su cruz y sea bendecida el día de hoy. Solo los templos de Santa Cruz. Los demás templos no tienen esa actividad. Para el 14 de septiembre, ¿sí? Refiere un poco al intro de la cruz del 3 de mayo. Refiere que existe otra fiesta y el 14 de septiembre, que es la festividad europea, por decir así, refiere casi lo mismo que el 3 de mayo, dice lo mismo, ¿sí? La exaltación de la Santa Cruz, ¿sí? Allá no se logra ver, y vuelve a repetir sobre el leño de la Santa Cruz, ¿sí? O sea, está refiriendo lo mismo. ¿Cómo es que no apunta que sea una celebridad diferente? Es la misma, ¿sí? Así que sí se pierde en el tiempo la tradición, pero queda justificable que se trata de la misma fiesta. Hace lo mismo para dos fechas, luego dos fiestas. Vamos adelante. Como somos sabedores, ¿verdad? Toda esa tradición del pensamiento europeo llegó al nuevo continente en la conquista, en el descubrimiento que hacen los españoles. Ellos traen toda la nueva filosofía del pensamiento humano que se va a dar acá. Y entonces, definitivamente que son ellos los que traen la celebración de la Santa Cruz. Ellos, tenemos dos tipos de conquista, es la conquista bélica y la conquista religiosa. La conquista religiosa nos trae el nuevo pensamiento de la religión. Definitivamente que trae la festividad de la Santa Cruz. Pero resulta que se va a dar un sincretismo, ¿sí? Para ensamblar en el calendario tradicional de estos pueblos, ¿sí? Se va a transponer la tradición de las celebraciones cristianas, ¿sí? En esos calendarios. Hay una relación de fecha, ¿no? ¿Sí? Resulta que aquí tenemos un calendario que está más relacionado con los tiempos lunares, ¿sí? Que son vigilados por los pueblos mesoamericanos por la llegada de la lluvia y por los momentos en que se debe empezar a preparar la tierra para sembrar, porque la base del alimento, la base de la vida de esos pueblos es fundamental y a ellos dedican mucho tiempo. Así que empieza el calendario del ciclo lunar a partir de la festividad de Candelaria, de febrero. Se empieza a establecer ya las fechas cíclicas para entrar en abril, el 25 de abril, que se celebra San Marcos, es una fecha fundamental, ¿sí? Para todos esos pueblos prehispánicos, para empezar a establecer ya los trabajos de la tierra y la colocación de la semilla, ¿sí? Porque ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Que se espera que a
partir del 3 de mayo comienza la lluvia. Así que el día de hoy, 3 de mayo, debe llover. Es a partir del 3 de mayo que comenzará la lluvia. Pero este conocimiento prehispánico, ¿sí?, coincide mucho con la tradición de la celebración de la Santa Cruz. Por eso se transpone. Y entonces vamos a ver que todos los pueblos están pendientes de esta celebridad, ¿sí?, aunque el Dios es diferente. ¿A quién van a pedir que llueva? Lo dirigen más a un mensaje simbólico, ¿verdad?, de sus dioses que habían inventado, entre ellos Plan, que es el dios de la lluvia antiguo. Siempre refieren a que, claro, es de lluvia. Y entonces hay lugares selectos para la petición de buenas aguas, de buena fertilidad. Ahí se encajó como, quién sabe cómo, pues se da la casualidad que coincide con el 3 de mayo. Las aguas deben de venir entre el 2 y el 4 o hasta el 5, las fechas en que llueve, y coincide pues con el 3 de mayo. Al parecer, son estas costumbres que están relacionadas con la siembra las que se transponen, ¿sí?, a la tradición de la construcción, y se espera entonces como actividad obrera, ¿sí?, que el obrero no solo es obrero, es también campesino, también siembra, ¿sí?, que transpone la actividad de la siembra con la actividad de la construcción. Lleva su comportamiento y celebra tanto en el campo como en la construcción, ¿sí?, la festividad de la Santa Cruz. Así es que se mete más o menos, ¿sí?, la creencia de que la Santa Cruz lo deben practicar los obreros, los albañiles, ¿sí?, pero en realidad lo celebra todo el pueblo, ¿sí?, con relación a las lluvias, ¿sí?, y a la fertilidad también. ¿Ven? Entonces, se junta a la fiesta de la construcción, posiblemente la llegada de los españoles, como se organizan los grupos de trabajo, ¿sí?, todos los que se dedicaban a la construcción adosaron esa fiesta a celebrarlo junto con la obra. Así es que se empieza a decir que es la fiesta de los albañiles, por esa situación que se encarga. Vamos a ver. Miren, estamos terminando. No sé si fue muy rápido, pero resulta en esta situación que la mayoría de los pueblos latinoamericanos, todos los pueblos latinoamericanos, guardan la tradición de las fechas para la fertilidad. Tiene que ver, como les digo, el sentido ritual tan importante para ellos, y donde más influencia española hubo es donde más ha quedado la tradición de la festividad de la Santa Cruz. Al menos aquí en nuestras comunidades, los soques, y logran mantener el programa cultural de las tradiciones. Entonces ellos establecen que en estos días ya fueron hacia la montaña, buscaron unas montañas y ya están seleccionadas, o vertientes o nacimientos de agua, pues, y ahí llevan sus cruces y han celebrado ya su fiesta con tambor, con tamales, con rezos, con flores. Ya lo han celebrado desde el 25 de marzo. Ya lo han hecho, y entonces hoy están felices, se activan hacia la Santa Cruz, pero están pendientes de que llueva. No están pendientes más en el sentido de la construcción, sino están más pendientes de que llueva y que vaya bien a las semillas que han preparado 5 o 6 días antes. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Hoy que estamos abocados a asumir la fecha del 3 de mayo como la fecha en la que vamos a visitar a la Santa Cruz, acordémonos que fueron obreros los que acompañaron a Elena en aquellas búsquedas de los maderos. ¿Sí? Ella no anuncia que sean importantes los obreros en sí, pero sí celebra junto con ellos
la construcción de muchos templos allá en Jerusalén. Bueno, construye 3 templos importantes. Por eso es que se venera a ella también como la representante de la saga de los constructores. De los constructores y de los arqueólogos, imagínense. Por la importancia que tuvo ella, ¿sí?, al dedicarle, a lo mejor un saludo, a lo mejor una fiesta, a aquellos antiguos trabajadores que empezaron a hacer los primeros templos dedicados a la fe cristiana. De ahí la importancia de conocer esa parte histórica, que sí hay una base histórica. Vayamos contentos a pensar que sí existe una razón de la celebración de los maderos de la cruz, ¿sí?, que encontramos en Jerusalén y que coinciden con nuestras fiestas hoy, ¿sí?, esperando que haya buena cosecha. Esto sí, así es la historia y costumbre. Espero que les haya gustado. Está muy sencillo. Muchas gracias.